Feliz sábado y buenos días. Praise God for the children of this church. He raised us up. Gracias. Es un lindo día, es un lindo sábado. Es una forma muy especial de poder congregarnos para alabar el nombre de nuestro Dios. Antes de pasar con el estudio bíblico de esta mañana, porque cada sermón que se presenta desde aquí es un estudio bíblico que tiene por propósito ayudarnos a desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Pero antes de ello tenemos una ceremonia de ordenación. Nuevos diáconos y diaconisas han sido elegidos para este nuevo año, 2023. Y es necesario que ellos y ellas sean ordenados antes de empezar sus juris como diáconos y diaconisas. Pero antes de empezar la ceremonia, que luego dará paso al sermón de esta mañana, quiero invitarlos a aquellos que puedan arrodillarse para hacer una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tenemos el privilegio y la libertad de poder venir delante de ti a tu casa en esta tarde o esta mañana para postrarnos delante de ti, Señor, agradeciéndote por lo bueno que eres y por la salvación que nos entregas día a día, Señor. Al presentar delante de ti este servicio, esta ordenación, este mensaje de tu palabra, Señor, tú puedes guiarlo y tu Espíritu pueda dirigirnos, Señor. Pedimos que tu Espíritu pueda, Señor, seguir trabajando en nuestros corazones y tu palabra como espada de dos filos, Señor, pueda cut through our hearts y ayudarnos, Señor, a poder entregar todo a ti. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, no lo vamos a leer, pero cabe mencionarlo, que en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 8, se nos presenta la historia de cómo fueron establecidos los diáconos dentro de la iglesia. En un momento de dificultad con la iglesia naciente es necesario entonces, o fue necesario en ese momento, establecer el diaconado. Y ahí se eligieron a 7 hombres de fe y piadosos, dice la Biblia. Sin embargo, también en el libro de Romanos, en el versículo 16, capítulo 16, versículos 1 y 2, encontramos al apóstol Pablo hablando de un siervo o una sierva. Interesante que la palabra allí en griego se puede traducir como diaconisas o female deacons. Y habla de Phoebe, una mujer que servía al Señor en el ministerio del diaconado. Así que tenemos aquí un concepto bíblico de diáconos y diaconisas. En ese sentido, yo quiero invitarlos a abrir Primera de Timoteo 3, porque en ese capítulo y en ese libro encontramos las cualidades bíblicas de los hombres y mujeres que son elegidos para el servicio del diaconado. Y voy a leerlo y luego invitaré a los jóvenes y las señoritas que van a ser ordenadas el día de hoy. En el capítulo 3 de Primera de Timoteo, en los versículos 8 al 13 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sea sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, en la misma vez las diaconisas esposas de un solo hombre, y que gobiernen al varón su casa
que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y noten el versículo 13, porque el versículo 13 es muy importante en este servicio de ordenación. Dice, porque los que ejercen bien el diaconado, tanto las damas como los caballeros, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí. Hay dos ganancias aquí que el texto bíblico enfatiza para aquellos que ejercen el diaconado. Dice, ganan para sí un grado honroso, y la otra ganancia es mucha confianza en la fe. Es interesante aquí como el apóstol Pablo pone, ¿no? Ganan confianza en la fe. Y ganar confianza en la fe no es otra cosa más que madurar en la fe. No es otra cosa más que ser completos en la fe. En otras palabras, también es de ser perfectos en la fe. Entonces, el trabajo del diaconado, una vez más, así como el dar ofrendas y diezmos y todo el trabajo en la iglesia, tiene encaminado un propósito. Y ese propósito es al desarrollo, a la madurez de la fe de aquel que entra en esa labor de diaconado. Ese desarrollo de la fe es el desarrollo del carácter de Cristo en el corazón de cada uno. Así que diáconos y diaconisas no solamente es recoger ofrendas o ver el templo o ver la mantención del templo o ver cuando haya servicio de comunión. Son aspectos que involucran el trabajo del diaconado, pero todo eso se hace con el propósito de desarrollar y madurar la fe de Cristo el Señor, nuestro Señor Jesús, en nosotros. Es por eso con esta idea y con este propósito, de acuerdo a la Biblia, yo quiero invitar a David Hidalgo, David, Jeffrey Triantáfilo y Andrés Arratia. Estos son los jóvenes, en este lado por favor, que van a ser ordenados al ministerio del diaconado en esta mañana. Thank you, boys. Looking good. Y también tenemos a Katy o Caitlin Solís, a la señorita Caitlin Solís y nuestra hermana Lupe Flores. Tenemos otras diaconisas que por un motivo de salud y otro por viaje no están el día de hoy, como la hermana de la Piedra y Daniela Castro, pero cuando ellas regresen haremos un servicio para ellos. En este lado, por favor. Muchas gracias. Solamente para repetir lo que ya hemos leído, ¿no? Por acá si me escuchan, este lado para que me vean. Que el propósito de su servicio, el diaconado, más que las labores que un diácono hace, y quiero que lo recuerden siempre, es que a través de ese trabajo en el servicio del diaconado, ustedes fortalecen su fe y maduran su fe en Cristo. Que eso sea siempre en su mente. Cuando tengan que recoger ofrendas, cuando tengan que cuidar de la mantención de la iglesia, cuando tengan que ver en el trabajo del servicio de comunión y todo ello, pidan al Señor que les ayude a entender cómo ese trabajo desarrolla en ustedes una fe sólida y firme, porque es el propósito del diaconado. Ahora, en el manual de iglesia encontramos varios juris para el diácono, para el diaconado. Solo les voy a leer, en todo caso pronto vamos a organizar un training para los diáconos y diaconisas. Pero dentro de los juris de los diáconos y diaconisas es la asistencia a los servicios de la iglesia. Hay otro punto aquí que dice visitación de miembros de iglesia.
Y noten que no solamente los ancianos visitan miembros, también los diáconos tienen esa responsabilidad. Es por eso que es un cargo espiritual, es un cargo que desarrolla la fe, porque para visitar a alguien hay que orar, hay que acercarse a Dios para llevar palabras de ánimo. También la preparación para cuando hay servicios de bautizo, ustedes se encargan de ello, para el servicio de comunión, para ayudar al pobre, al enfermo, al que necesita ayuda, y trabajan juntamente con el servicio de Dorcas en ese sentido, y también para la mantención de la propiedad de la iglesia cuando sea necesario. En esta mañana yo entiendo que tenemos en esta audiencia 2 pastores ordenados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pastor Jonathan Bowles y mi persona. Yo quiero invitar al pastor, no le he avisado, pero él siempre está ready para todo tipo de challenge. Y el pastor Jonathan y mi persona vamos a orar por los diáconos y diaconisas para este nuevo año. Así que la ordenación es la imposición de manos, no les da ningún poder especial, es simplemente reconocimiento de que la iglesia ve en ustedes personas idóneas para el servicio, y también el acknowledgement de ustedes de que Dios trabaja en el corazón de ustedes y desarrolla ese carácter que todos necesitamos mientras trabajamos juntos. Vamos a acercarnos a hacer un pequeño círculo aquí, with the boys over here. Nuestra hermana no se puede arrodillar, pero los demás nos arrodillamos, por favor. Vamos a hacer 2 oraciones cortas. Una la hace el pastor Jonathan y la otra la hago yo. Bondadoso Padre nuestro que estás en los cielos, es un verdadero privilegio poder servirte. Cualquiera de las oportunidades que esta vida nos da para servirte, tenemos que tomarlas con los brazos abiertos. Amén. En esta mañana tenemos el privilegio de poder ver a nuestros jóvenes, el poder avanzar en ese camino, el camino del servicio. Aquí delante de ti podemos ver jóvenes que desean servirte a través del diaconado. Nuestra hermana Lupe también desea ser diaconisa. Caitlin y cada uno de los que estamos aquí deseamos servirte. Señor, pon en ellos la sabiduría necesaria, el conocimiento de saber cuándo y cuándo no deben compartir aquello que ellos han aprendido. Te pedimos, Señor, que ellos puedan ser siervos tuyos, que hagan ese servicio con alegría, con devoción, con tenacidad, con el deseo de servirte en cada una de las responsabilidades que se les dará. Gracias, Señor, por este momento en el que podemos pedir tu bendición especial para que su servicio pueda ser para beneficio de muchas personas. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Querido Padre Celestial, delante de ti están tus hijos e hijas, Señor, que han escuchado tu llamado a servirte en el ministerio del diaconado, Señor. Sabemos que a través de este ministerio tú les vas a enseñar a ellos grandes lecciones, Señor. Y cada vez que se levanten a servirte en las diferentes actividades, Señor, confiamos en que tu sabiduría estará con ellos, Señor. Confiamos en que tu Espíritu los guiará en el camino adecuado, Señor. Bendícelos grandemente, Padre, y gracias por llamarlos a este servicio, Señor. Que ese llamado a este servicio, Señor, sea desarrollado y hecho con amor, con deseo, con un compromiso firme, Señor, de servirte a ti y solamente a ti, Padre. Damos gracias que tú llamas a tus hijos en las diferentes etapas de su vida, Señor, no solamente para ser miembros de iglesia, sino para servirte, entendiendo que a través del servicio, Señor, tú preparas y moldeas nuestro carácter para el encuentro contigo, Señor, que es el propósito principal nuestro, Señor, ver tu lindo y holy face very, very soon, Father. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos de amor
a las personas que has elegido para este servicio, Señor. Y gracias, te lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Diga, bendiciones, hermana. Pueden tomar asiento. En el libro de Lucas encontramos una historia maravillosa y queremos compartir un estudio en esa historia en esta mañana. Si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y vamos a leer la historia que está en los versículos 11 al 19. Pero antes de ir a la historia, al evento que vamos a leer, el contexto histórico de esta historia es que Jesús hacía su último viaje a Jerusalén. Había ido a Jerusalén muchas veces, pero esta era la última, porque él sabía que en esta entrada a Jerusalén él habría de ser arrestado y luego crucificado. Así que en el caminar, en su preparación para ese momento, vemos como Lucas nos narra los eventos que llevaron a Jesús a Jerusalén. Es por eso que ahí en el versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Se imaginan un poco la geografía de Israel en aquella época? Caminando por las polvorientas calles allí que llevaban a Jerusalén, y Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12, y al entrar a una aldea, a un pequeño pueblo allí en el camino hacia Jerusalén, le salieron al encuentro 10 hombres. Pero estos hombres tenían una característica especial. Eran hombres que estaban físicamente enfermos. Y la enfermedad que ellos tenían no era una gripe, no era simplemente un dolor de cabeza, era una enfermedad letal para aquella época. Por eso que la Biblia dice allí que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ahora nota el aspecto al final en el versículo 12. Estos hombres, los cuales se pararon de lejos. Se les salen al encuentro, pero no se acercan mucho. Saben que Jesús viene, salen a encontrarse con él, pero mantienen una distancia. Normalmente cuando uno ve a Jesús en los capítulos anteriores sanar enfermos, el enfermo se acerca a Jesús. Toca el manto de Jesús, pide ayuda, pero en este sentido estos 10 leprosos no podían acercarse mucho a Jesús. Y había una razón para ello, ¿no? La lepra era contagiosa. Y no solamente eso, sino que cualquier hombre o mujer que era diagnosticado con lepra en aquella época tenía que dejar su familia, dejar su comunidad e irse a vivir con los otros que tenían el mismo problema, porque no podían vivir en la misma comunidad de los que estaban sanos. Y eso involucra isolation, involucra estar solo, apartado de la familia. Ahora, cuando yo leí esta historia hace muchos años atrás, en un sentido era difícil entender cómo es estar un poco aislado, ¿cierto? Pero los 2 años de COVID nos han enseñado lo que significa el aislamiento. Los 2 años de COVID nos han enseñado cómo es estar metidos en un pequeño apartamento, en una casa, y sin poder hacer las cosas que tanto hacíamos o ver a las personas que tanto queríamos. Ahora imagínense estos 10 hombres físicamente aislados del cariño de la familia, aislados del support de la comunidad, solos entre ellos. Ahora, en la enfermedad no había diferencia de nacionalidad o lengua, todos estaban juntos en el mismo problema de enfermedad.
Ahora, la lepra es causada por una bacteria. Gracias a Dios, la lepra es curable, ya no es letal como lo era antes. Pero esta bacteria en aquella época traía cosas horribles al cuerpo del ser humano. Atacaba los limbs en el organismo del hombre y normalmente aparecía como un patch, como una ronchecita rosada por el rostro o el cuello, y de pronto se empezaba a expandir y cubría todo el cuerpo, y de pronto ese patch en el skin se convertía en algo tumoroso cambiaba de color y de pronto empezaba a tener un olor horrible y se cubría por todo el cuerpo. Inclusive los dedos de los pies y las manos empezaban como que el cuerpo swallow up los dedos y las manos de la persona que estaba enferma. Y las llagas cubrían el rostro, afectaba la visión, afectaba la voz cambiaba, se caían varias partes de la piel del ser humano y emitía un olor horrible y espantoso, a tal punto que es por eso también que ellos tenían que ser apartados de vivir con los demás en la sociedad normal. Ahora, una cosa es estar físicamente lejos de los parientes, lejos de los seres queridos, y otro es estar lleno de llagas y lleno de un olor horrible y sentirse enfermo día a día y ver cómo la piel de uno se deshacía y cómo día a día se sentía más enfermo y más enfermo. Esta era la situación desesperada y triste de estos 10 hombres. Pero ellos habían escuchado de un hombre llamado Jesús. Y habían escuchado las historias de que este Jesús sanaba. Y sanaba cualquier enfermedad. Y sanaba a quien venía a pedir sanamiento. No había una distinción para él. Él sanaba al quien venía a pedir sanamiento. Este Jesús inclusive resucitaba muertos. Entonces para ellos, la única esperanza que tenía en el corazón para sanamiento era poder tener un encuentro con ese Jesús. Y ese día era el día especial para ellos. Era el día en que habían escuchado que Jesús estaba pasando entre Samaria y Galilea, un pueblito allí, y ellos que estaban cerca al pueblo, en un lugar un poquito aislado, habían escuchado las buenas nuevas del Salvador pasar por ese pueblo y dijeron: esta es nuestra oportunidad. No podían ellos dejar de tomar esa oportunidad. Cuando uno está desesperado por algo y sabe que solamente una persona o un evento o algo es la única solución que tiene, va a hacerlo hasta lo imposible para obtener eso que necesita, porque en el momento de desesperación lo único que uno piensa es encontrar la ayuda, y si sabe a dónde encontrarla, va a dejar todo lo que tiene para buscar y encontrar esa ayuda, porque es la única fuente de hope y esperanza que tenían. Es por eso que leyendo el versículo, si notan en el versículo 13 dice que estos 10 hombres y alzaron la voz. Ahora, habrían ellos que hacer un esfuerzo bastante grande para alzar la voz, porque recuerden que la lepra había inclusive afectado la laringe y la voz, así que era difícil para ellos alzar la voz, pero hicieron todo lo que tenían, dieron todo el esfuerzo que tenían para alzar la voz, para gritar, para pedir ayuda, y en ese clamor de ayuda ellos dicen algo maravilloso. Miren lo que dice en el versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Y vamos a detenernos allí porque aquí en la Biblia en español hay una coma allí, dice Maestro. Ahora es importante detenernos un poco en esta expresión, porque no es una expresión cualquiera. No es simplemente llamar a alguien maestro por el hecho de llamarlo.
Ustedes conocen que esta historia aquí en Lucas fue escrita en griego, no en español. Sería hermoso en español, más fácil de entenderlo, ¿cierto? Pero fue en griego, y un griego que no se habla más. No es el griego moderno, actual. Y esta palabra aquí, que es traducida en español como maestro o master en inglés, es epístates o epistates, dependiendo dónde se da el énfasis de la pronunciación. Pero epistates o epístates es una palabra que conlleva en sí mismo mucho peso, un peso de respeto, un peso de honor y de autoridad y de poder. Cuando una persona en el tiempo de Jesús llamaba a otra persona maestro, básicamente le estaba diciendo: epístates, tú eres el de poder, tú eres el de autoridad. Básicamente se estaba reconociendo la autoridad y la honra de aquella persona a quien se le llamaba maestro. Ahora, cuando estos 10 hombres le dicen a Jesús epístates, le dicen maestro, lo que ellos están haciendo es hacer un ejercicio de fe, pequeñito, pero suficiente para que Jesús haga algo por ellos. Porque el libro de Hebreos dice que sin fe, completen lo que dice el versículo, sin fe es que imposible que agradar a Dios. Cuando los 10 leprosos a viva voz, en lo que más podían, dicen: Jesús, maestro, ellos le están diciendo: tú tienes la autoridad, tú eres el poderoso, nosotros nos rendimos hacia ti y creemos que solamente tú nos puedes ayudar, que solamente tú nos puedes salvar. Reconocemos nuestra situación triste de enfermedad y reconocemos que solamente tú eres la única esperanza que tenemos. Eso es lo que los 10 leprosos le decían a Jesús cuando usaban la palabra epístates. Y Jesús entendía ese aspecto porque había un elemento de fe allí, de creer que solamente Él podía hacer el milagro de sanación que esos 10 leprosos buscaban y necesitaban desesperadamente. Déjenme aplicar esto a la vida nuestra. Por la gracia de Dios no tenemos lepra física, pero sí tenemos un problema llamado pecado, que es más doloroso, que es más triste y más deadly que la lepra de aquella época o el cáncer de esta época. Porque el pecado mata. Y así como la lepra mataba lentamente, paso a paso, el pecado también hace lo mismo. Destruye, mata, separa, trae dolor, trae muerte, trae separación y pena. Toda la desgracia de este mundo es porque el pecado entró en este mundo. En esa misma situación desesperada de sanamiento estamos ustedes y yo. Y no interesa cuántos años estemos en la iglesia, ni cuántos años sirvamos de ancianos, diáconos o pastores. Tenemos la necesidad diaria y urgente de limpieza. Porque mientras caminemos en este mundo de pecado, siempre estaremos a la postre de poder ser contaminados por el pecado. Y estos 10 hombres entendían que su única esperanza estaba en ese maestro. Yo creo que recordemos que nuestra única esperanza está en el mismo maestro. Porque no hay otro epístates, porque no hay otro camino, porque no hay nadie más que tenga dentro de sí el poder para regenerar el corazón humano de pecador a un ser humano que guíe, que siga y ame a Dios de todo corazón. En esa situación desesperada estamos nosotros, y así como estos 10 leprosos también, la invitación es a que nosotros pidamos y nos acerquemos delante del único que nos puede ayudar. Pero hay algo más aquí en la frase de estos 10 leprosos.
porque dice en el versículo 13, Jesús maestro, pero luego esos leprosos agregan algo más a esta expresión. Ellos dicen, ten misericordia de nosotros. Ellos solamente pedirían misericordia porque sabían que a quien estaban pidiendo ayuda era misericordioso. Si no, no hubiesen pedido misericordia. Porque sabían que ese maestro, porque sabían que ese hombre de bien también era misericordioso, porque lo había expresado de muchas maneras en otros pueblos y con otras personas. Es por eso es interesante cómo estos hombres aquí combinan dos elementos, y desde el punto de vista teológico bastante interesantes. Uno que habla de un Dios creador y poderoso que vive en el tercer cielo, donde nadie conoce, pero lejano y lejano de aquí. Pero a la misma vez habla de un Dios pero tan cercano, que puede dar misericordia a aquellos que se acercan a Él. Y ese es el Dios que tenemos nosotros. Un Dios extremadamente poderoso, un Dios lleno de honor y gloria, pero que un Dios que es accesible y un Dios que se interesa y busca el bienestar de aquellos que le siguen y vienen a Él por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Jesús escucha esta frase, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros, fue para Jesús como música en sus oídos, porque Él podía reconocer en esa frase fe, podía reconocer en esa frase hombres desesperados por sanación, y de pronto reconocía que ellos, esos 10 hombres, tenían fe en que Jesús les podía sanar. Y de repente era pequeñita la fe, pero Él reconocía ese dote de fe y entonces se detiene para ayudarlos. Porque solamente la fe mueve la mano de Dios para ayudar al ser humano necesitado. Y el versículo 14 entonces dice, Jesús, cuando Él los vio, porque se detiene y ve a los hombres que estaban alejados, pidiendo, gritando por ayuda, cuando Él los vio, les dijo. Aquí viene lo interesante, ¿verdad? Porque aquí el Señor va a probar esa pequeña fe que había escuchado en la expresión, Maestro, ten misericordia de nosotros. Les va a probar a ver si en realidad esa pequeña fe los iba a mantener a esos hombres para encontrar el sanamiento que buscaban desesperadamente. Es por eso que cuando Jesús ve a los 10 leprosos, en vez de hacer algo espectacular, porque Él como Jesús pudo haber dicho que truene, que llueve, que caiga relámpagos y ¡pum!, que se sanen los 10 leprosos. ¿Cierto? O pudo simplemente mirarlos y orar por ellos y se sanaban. O cualquier cosa, es Jesús, Él pudo haber hecho lo que deseaba. Había tanta gente mirándolo y pudo haber hecho algo extraordinario para que la gente viera que era el Mesías. Pero no era el punto. La respuesta de Jesús es la siguiente en el versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo, Go, show yourselves to the priest. Id, mostraos a los sacerdotes. Pero qué respuesta. Ellos no estaban pidiendo nada que ver con los sacerdotes. Si ustedes leen lo que le piden a Jesús es misericordia, sanamiento. Y lo que ellos dicen es, ándate al sacerdote, le dice Jesús a ellos. ¿Por qué? Lo interesante en el contexto judío es que los sacerdotes eran los inspectores de salud en aquella época para determinar quién tenía lepra y quién no tenía lepra. Si una mañana alguien se levantaba con algo rosadito por aquí y decía, esto está peligroso, no podían ir al médico porque el médico no les podía diagnosticar. Tienen que ir a ver al priest que estaba en el templo.
Y había un ritual especial que seguían los sacerdotes, y lo pueden ustedes ver en Levíticos 13 y 14, lo pueden leer luego en sus casas. Allí explica específicamente cómo el priest tenía que mirarlos para determinar si es que tenían lepra o no. Ahora, si el sacerdote era el que determinaba si ellos tenían lepra o no, también era el sacerdote el único que podía decirles: ok, estás limpio, no tienes lepra, regresa a tu casa. Es por eso que Jesús les dice a los 10 leprosos: go and show yourself to the priest. Porque Jesús era respetuoso de lo que estaba establecido en la sociedad en aquella época. Pero usa ese aspecto para probar la fe de estos 10 hombres. Porque estos hombres pudieron haber dicho, y lo pudieron haber dicho con bastante certeza: Jesús, pudieron haber mirado y decir: Jesús, pero hay un problema aquí, creo que te olvidaste algo. Nosotros no podemos ir al priest si es que antes no nos sanas. Pero ¿cuál es el punto? Si vamos al priest enfermo, nos va a mandar otra vez de regreso a donde estamos. La única manera para que un enfermo de lepra vaya al sacerdote para que lo declare limpio es cuando él está limpio. Pero no lo estaban. Es por eso que Jesús les dice: anda y muéstrate, como si ya lo estuvieran. Pero allí entonces ven ustedes que aquella fe que fue expresada en Maestro, ten misericordia de nosotros, ahora es expresada en una acción. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago dice que la fe sin obras es, completen el versículo, una fe muerta. Y lo que está muerto no sirve, no existe. Es decir, si tú dices tener fe y tu fe no se expresa en obras, literalmente no tienes fe, porque está muerta. Noten los aspectos maravillosos aquí en esta historia, porque la fe sin obras es muerta. Y allí Jesús entonces va a probar cómo esa fe de esos hombres va a llevarlos a la acción. Y dice el versículo 14 en la última parte, después que Jesús les manda a ver al sacerdote: y aconteció que mientras iban, la fe en acción, ellos van. Jesús dice: anda al sacerdote, es verdad que necesito ser curado primeramente, pero ellos obedecen a la voz porque así hay que hacerlo. Y van, y mientras están yendo en el camino, dice la Biblia, que fueron limpiados. Es maravilloso simplemente imaginarse a esos 10 hombres, que de repente alguno caminaba lento o el otro más rápido. Y imagínense el pueblo que los miraba pasar, porque el templo no estaba a las afueras de la ciudad. El templo estaba ahí en el centro, en el medio, como el punto de adoración del pueblo. Y entonces tenían que pasar y la gente los miraba, pero de repente alguien ahí les decía: pero ¿qué haces aquí? Tú eres leproso, no puedes estar con nosotros. Pero a ellos no les importaba lo que los demás habrían de decir. Lo único que estaba en su mente eran las palabras ¿de quién? De Jesús. En su mente habían las palabras que les decían: anda y muéstrate al sacerdote. Y es así como debe caminar el Hijo de Dios. Lo único que tiene que estar en tu mente y en tu corazón son las palabras de nuestro Señor. Y esas palabras están escritas aquí en la Biblia. Y lo que la gente diga alrededor no tiene mucho sentido, porque si lo que está en tu mente es lo que la palabra dice, entonces tú sigues tu camino, porque sigues la orden que te fue dada por nuestro Señor Jesús. Y con esa determinación, esos leprosos seguían el camino, porque su meta era llegar al sacerdote. Y como era su meta, y como lo único que tienen en la mente era la palabra de Jesús, y noten esto, esa palabra maravillosa de Jesús y la fe en esa palabra llevó el sanamiento a estos hombres. Porque la palabra de Dios tiene poder para restaurar, para sanar, para restaurar y darnos un corazón nuevo. Pero esa palabra tiene poder única
mente cuando nosotros creemos en esa palabra. En esta historia vemos un concepto también de lo que como adventistas llamamos justificación por la fe, basado en el principio que la palabra tiene poder para ello. Un tiempo atrás nosotros adventistas éramos conocidos como el pueblo del libro. Tiempo más atrás había un pueblo llamado bereanos, que cada vez que alguien se paraba a predicar, ellos tomaban nota. Venían a la iglesia cargando algún librito, algo para tomar nota. Y cuando el sermón terminaba, iban a su casa a revisar si es que lo que el predicador había dicho estaba en la Biblia y si era de acuerdo a la palabra de Dios. Los tiempos han cambiado. Venimos a la iglesia diferente. No tomamos nota muchas veces. Y entonces lo que se dice de aquí puede durar un par de minutos o de repente mediodía y luego se desvanece. Es por eso que la invitación es a que volvamos a ser el pueblo del libro. Tomemos el ejemplo de los bereanos, porque única y exclusivamente así esta palabra va a estar resonando en nuestras mentes y corazones cuando la vida nos presente diferentes challenges, cuando la vida se torne difícil muchas veces. Solamente la palabra de aquel que habló a través de su palabra, la Biblia, va a darnos la fortaleza que necesitamos para seguir confiando. Como pueblo de Dios entendemos que nos acercamos a momentos críticos en la historia de este mundo. Y Dios nos ha dado como pueblo muchísima luz para no andar en tinieblas. Pero si decidimos andar en tinieblas es decisión personal nuestra, porque hay demasiada luz allí que Dios ha dado a este pueblo. Es por eso que como el cineasta para la iglesia de Waterloo Park de este año, yo quiero invitarlos encarecidamente a que seamos un pueblo dedicado al estudio de la Biblia y un pueblo dedicado a la oración. Un pueblo que tiene hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Pero esa necesidad de escuchar la palabra de Dios ni siquiera está en nosotros. Cuando pidamos a nuestro Dios que cree en nosotros ese deseo y hambre por su palabra, entonces será una realidad en nuestras vidas. El pueblo de Dios en este momento de la historia tiene que dedicarse y tenemos que dedicarnos única y exclusivamente a 3 elementos especiales que lo encontramos en el lugar santo del santuario: al pan de vida, que es la palabra de Dios, al altar del incienso, que representa la oración, y a la testificación, que es representada allí por el candelabro. Siempre ha estado allí, pero Satanás se ha encargado de distraer nuestra mente en otras cosas. Hoy, si nos estamos realmente preparándonos para ver a Cristo por segunda vez, cuando venga por segunda vez, no podemos dejar de lado esos 3 elementos. Por eso que yo invito a la iglesia que juntos podamos trabajar y podamos traer ideas de cómo este pueblo adventista del séptimo día de habla hispana en esta área de la ciudad de Sydney pueda volcarse a estudiar la palabra de Dios y a orar como nunca antes lo hemos hecho. Y eso va más allá de reunirnos los martes a orar, mucho más que ello. Estamos abiertos los líderes de esta iglesia, tanto el pastor Joshua González, el pastor de jóvenes, como mi persona y los ancianos y dirigentes, a escuchar sus ideas, a escuchar lo que el Espíritu les dice a ustedes, para que juntos
podamos trabajar en ese propósito de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Porque en el transcurso de este año alguien me dice: pastor, ¿cuál es su visión para la iglesia? Es una sola: preparar a un pueblo para el encuentro con Cristo. Y no hay forma de prepararnos para el encuentro con Cristo separado del estudio de la Biblia y separado de la oración ferviente. Única y exclusivamente así tendremos la fortaleza para poder testificar de Cristo a los demás. Es por eso que estos 10 leprosos ahí solo tenían la palabra de Jesús en sus mentes y corrieron de esa manera al sacerdote, y en el camino fueron limpiados. Ahora imagínense, ellos están en el camino y de pronto se dan cuenta que ya no huele tan mal. Y se dan cuenta que ya no hay llagas. Se tocan el rostro y por primera vez se tocan el rostro y no está morado o adolorido, y se dan cuenta que están sanos. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a seguir siendo dirigidos por esa palabra que habían escuchado? ¿O la van a dejar a un lado y decir: ¿qué importan los sacerdotes? Yo me voy a mi casa. Mi esposa me espera, mis hijos que no he visto en años. Al fin y al cabo, el sacerdote puede esperar, yo voy a otro lado. La palabra estaba aquí y aun cuando estaban sanados, ellos seguían en el camino. Pero algo interesante, dice la Biblia, si leímos aquí en el versículo 15, entonces uno de 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, cambia de rumbo. No continúa el rumbo hacia el sacerdote, pero tampoco se desvía para ver a la familia o hacer alguna otra cosa, sino que cambia de rumbo y regresa a aquel que lo sanó. Es importante que reflexionen sobre ello, porque dice, leamos el texto: y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y de acuerdo a la Biblia, dice que era samaritano. Hubo uno que se detuvo y dijo: sí, yo tengo que ir al sacerdote porque esa es la orden, pero antes de llegar allí, yo necesito algo más que sanamiento físico. Él regresa a buscar a ese Jesús, agradecerle. Dice la Biblia que postrado, rostro al suelo, le agradece y glorifica su nombre, porque este hombre no solamente se contentó con sanamiento físico. Él quería algo más, y lo que él quería era una relación con ese Jesús. Él quería entregarle la vida a ese sanador. Él quería que ese maestro que lo había sanado, que había mostrado misericordia hacia él, siga siendo el maestro de su vida por el resto de su vida. Él quería algo más profundo, algo más especial. Quería que ese maestro sea su caminante, su acompañante de toda la vida, y quería tener una relación especial con él. Eso es lo que este samaritano buscaba. Es interesante que la Biblia dice que era samaritano. Lucas lo escribe allí, era samaritano, como para hacer una diferencia, ¿verdad? Porque Lucas pudo haberlo obviado, pero lo pone allí. Y también Jesús hace la referencia. Miren en el versículo 18, no hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Porque el samaritano no era parte de la nación judía, aunque en linaje de sangre eran lo mismo. Pero el samaritano era aquellos que, de acuerdo a la cultura judía, se habían mezclado y casado con otras naciones y adoptado un servicio de adoración un poco raro, y que decían que el monte Gerizim es donde adorar y no Jerusalén, y es por eso que entre ellos no se llevaban bien.
Pero nota algo interesante. Si judíos y samaritanos no se llevaban bien, cuando les dio la lepra, eso no interesaba, porque estaban juntos en la enfermedad. En la lepra del pecado nos une un sentido, ¿cierto? En la lepra del pecado no hay nacionalidad, no hay lengua. Allí estaban el samaritano y los judíos juntos allí. Pero ahora es él. Noten, es él que no había recibido tanta luz como los judíos, que reconoce que hay necesidad de algo más que sanamiento físico. El corazón de él estaba más dispuesto a pedir más, a buscar una relación con Jesús que simplemente sanamiento físico. Por eso que la Biblia en otras partes dice que muchos vendrán del oriente y el occidente y se sentarán en la mesa que había sido separada para los hijos, para el pueblo de Dios. ¿Saben una cosa? Muchos ya están viniendo del oriente y el occidente al pueblo de Dios. Muchos que escuchan simplemente algo que es fuera de lo común del mundo cristiano, sino algo que sustente su fe, algo sólido en la palabra, y reconocen esa voz y vienen a buscar esa voz. Hermana de la otra iglesia donde yo también sirvo como pastor, o a limpiar una casa porque ella trabaja haciendo eso. Era la casa de una familia que tenía la fe de Islam. Esta hermana, conversando con ellos, les dice: me gustaría orar por su casa. La señora la mira y le dice: ¿tú eres cristiana? Sí, le dice. Mira a la hermana y le dice: ¿dónde está tu iglesia? Y empezaron a conversar. Esta hermana le dice: nosotros estamos en tal lugar, somos tales. Y empezó a compartir un poco más de su fe. Tal punto que el sábado siguiente, esta señora que está en el proceso de entender a Jesús en su vida, pero a la misma vez la cultura y la religión en la que creció se empiezan a chocar, llega a la iglesia y se sienta allí y escucha. Terminado el sermón, viene y dice: ese Jesús que se presentó hoy, yo no lo había escuchado en otro lugar. He escuchado a Jesús en diferentes lugares, pero ese Jesús que se presentó hoy es diferente. Y tiene sentido, dice. Tiene sentido que ese es el creador del universo y el Hijo de Dios. Y allí empieza el caminar de alguien para conocer a ese Jesús. Muchos vendrán del oriente y el occidente, así como este samaritano, buscando no solamente un programa de iglesia, porque en realidad, miren el versículo 17, respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Esos 9 le decían a Jesús: dame sanamiento, dame una casa, dame una iglesia, dame programas, dame eventos, dame esto, aquello, lo otro. Pero por favor, Jesús, no me pidas que te dé mi corazón o mi vida. Los 9 representan la gran cantidad de cristianos que venimos a la iglesia y le decimos: Señor, dame esto, dame lo otro, dame lo aquello, pero por favor, compromiso contigo, entrega a ti, adoración a ti, mi vida a ti. No, yo estoy contento con atender toda la programación que pueda haber en la iglesia. Es lindo lo que dicen allí arriba, es lindo los programas, pero que entregarte mi vida, no. Pero este único que regresó, sí quería entregarle la vida a Cristo. Por eso Jesús dice: ¿y los 9 dónde están? Esos 9 no quieren acknowledge God, ni tampoco worship Him o praise Him. Solo buscan algo temporal, algo del momento, algo que les haga sentir bien en el momento y luego volver a la vida de antes.
El evangelio es un evangelio de fe, es un evangelio que trabaja, que se muestra en obras. Es un evangelio que pone su única confianza en el sanador del mundo, y cuando esa sanación viene, también viene la invitación a entregarle a Cristo la vida entera, porque solamente así el ser humano podrá alcanzar la salvación que tanto nos entrega el Señor. Y al final de la historia dice en el versículo 19, Jesús hablando, y le dijo: levántate. Al hombre que estaba postrado, que reconocía su necesidad de Cristo, que quería más que un sanamiento físico, que quería una relación con Cristo, le dice: levántate, vete. ¿A dónde? ¿A dónde tenía que irse? ¿A dónde lo envió antes? Al sacerdote. Levántate y vete. Hacer lo que tienes que hacer, porque tu fe te ha salvado. Interesante que no le dice tu fe te ha sanado, aunque en inglés dice that your faith has made you well, pero también agrega que tu fe te ha sanado, te ha salvado. Es a través de la fe que el ser humano encuentra el sanamiento físico, espiritual y emocional para nuestra vida. Que el Señor nos bendiga mientras juntos caminamos en el camino de prepararnos para encontrarnos con Cristo. Y que día a día podamos nosotros tener la misma experiencia de este leproso, necesitado de Cristo, pero a la misma vez necesitado no solamente de algo superficial o de algo de sanamiento físico, sino necesitado de una relación estrecha con Cristo, de una entrega total hacia Él. Y solamente se puede dar a través de la decisión de pasar tiempo con Él en su palabra y en oración. Yo quiero invitarlos allí donde están a orar, porque es bueno terminar la palabra de Dios o cuando el Señor nos habla orando y agradeciendo por su palabra. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas y nos provees todo lo que necesitamos, Padre. Permite que ese espíritu que estaba en este samaritano pueda también estar en nosotros. Señor, nosotros no solamente queremos atender programas en la iglesia, entendemos la importancia de ello, pero nosotros, Señor, queremos una relación contigo. Queremos, Señor, entregarte la vida y el corazón, y queremos responder a tu invitación en Proverbios 26:23. Dame, hijo mío, tu corazón, dices. Señor, por favor, ayúdanos a entregarte todo lo que tenemos hacia ti, porque sabemos que allí está la clave, Señor, para tener esa relación contigo que nos lleve al encuentro contigo. Pedimos por tu iglesia en esta tarde, por la iglesia hispana de Waterloo Park, porque tú, Señor, dirijas la iglesia en el camino que tiene que andar, Señor. Una iglesia que busca desesperadamente una relación contigo, porque sabe que tú eres el Maestro y porque sabe que tienes misericordia para nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, y escucha nuestra oración, porque oramos de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Jesús oramos.